y al ¿Seguro gobierno le esto costaría significa que el mucho uso de menos, agua solo debe menos ser de de una quinta calidad parte de lo que si cuesta trata de operar que a un Humberto paciente. utilizó su técnica y por Difundir cero, a todo el lanzándola contra país el lo que se debe incendio? hacer. Quien Bueno, ve se pregunta siempre si esto empezamos se con fue una suficiente, si definición. llegó a tiempo. Y Huber Entonces, regresa rápido al bote de Colon aquí mientras esta dama tenemos lo felicita dos por lo que definiciones hizo. importantes. Todos La los primera, sirvientes, incluso Roger y hidatidosis Chopper, pulmonar. están sorprendidos ¿Qué por lo cosa que es una acaba de hidatidosis suceder. pulmonar? Es una infestación, Los estamos hablando sirvientes no de preocupados infección, sino informan que el incendio infestación, acaparó a estamos Ramos hablando de Roger del parásitos. segundo distrito Es forestal una y su infestación definición fue un zoonótica de éxito. Los localización niños pulmonar están a salvo, han escapado del ocasionada peligro por de las el llamas, cesto pero del aún no se han género detenido. Echinococcus. En el barco de los Nosotros gigantes, hemos ellos puesto aquí felicitan al un escuadrón de par de bomberos, radiografías en mientras donde que el la escuadrón de primera bomberos radiografía a la muy izquierda nerviosos se dicen ve que fueron un ellos los que quiste protegieron en el agua, emitora aunque se izquierdo, alegran que los niños típico. estén a Este salvo. es la Chopper le fase dice a de Robin que cesto, eso de ahora. que es Robin le igual dice a que quiste así es, hiatídico, en Jimbe este caso debería estar pulmonar. cerca. Ojo, En se el bote puede de Colon, producir quiste Sky agradece hiatídico a Jimbe por también lo en que hígado, hizo, como le ustedes dice que saben, ya está lo han estudiado ustedes increíble. en Jimbe le dice parasitología, que no se o si preocupe, es que no hay fue un shunt nada. por donde se Luego ha le dice que ido sabe los muy bien que Scolex, todos en la escuela lo puede odian, pero que producirse él o sigue siendo sus desarrollarse en amigos. cualquier parte de la Nadie con una economía gran sonrisa del le cuerpo, dice que eso es muy pero amable, que van a generalmente salvar a cada uno de están en el ellos. hígado En y en eso, el Bulko pulmón. aparece frente a ellos encima En de la la otra salida del radiografía de la bote. derecha, Cullen muy ustedes van a sorprendido le ver un pregunta quiste quién es. atídico, esta vez Bulko dice que complicado. sí que Donde había ven un esa niño fuera flecha de la negra, escuela. se ve el signo del camalote, ¿no? No es una línea horizontal, sino ustedes van a ver acá una suerte de una línea ondulada dentro de una cavidad con aire, produce una radiolucidez y una radiopacidad, que esto es líquido. El seno costo-diafragmático está libre, por eso es que no podemos decir que esto es un problema pleural, sino intraparenquimal. Ambos casos, si este es un quiste diatídico no complicado, el de la izquierda, y el de la derecha, un quiste diatídico complicado. Ambos es la forma de cesto en la evolución, en el ciclo del parásito. Otra definición es mucho más amplia, es el término de equinococosis. La equinococosis es un término amplio que se refiere a la infestación de este parásito, el equinococcus, que infesta al hospedero definitivo, que es el can, el perro, y infesta a los hospederos intermediarios, que en este caso es el ganado vino, porcino, vacuno, y el hospedero casual, que es el ser humano, ¿no? Entonces, en el hospedero definitivo está el estadio adulto, y en los hospederos intermediario y casual está el metacesto, que es el estadio larvario. Entonces, esta definición de equinococosis no debe ser sinónimo de la definición de hidatidiosis pulmonar. Ustedes lo van a encontrar como sinónimo en algunos libros y en algunas revistas. Eso está equivocado. Muy bien, entramos ahora a etiología. El Echinococcus granulosus, este parásito, vemos que es del género Echinococcus, tiene a su vez cuatro especies: el granulosus, multilocularis, oligartus y vogeli. Estas cuatro especies, por ejemplo, el granulosus produce la equinococosis quística, el multilocularis la equinococosis alveolar, el oligartus produce la equinococosis uniquística, el vogeli la poliquística. El género Echinococcus, en este caso especie granulosus, tiene a su vez 10 cepas, de la G1 hasta la G10. Y de estas, la que más causa enfermedad dentro de estas cepas, la que más causa enfermedad en el hombre, es la cepa G1. ¿Por qué hemos hecho hincapié en Echinococcus granulosus? Porque Echinococcus granulosus está ampliamente distribuido en todo el mundo, en nuestro país también. Por ahí conversé con un par de investigadores que querían hacer un trabajo en nuestro hospital, y ellos han descrito por ahí un par de casos de multilocularis. Tengo que decirles que no he leído eso, me gustaría buscarlo y encontrarlo, pero ellos me mencionaron que había esto. Pero granulosus es de lejos el que más produce enfermedad en el hombre. Hablemos un poco de la
de la tenia, que esto lo han visto en parasitología. Vamos a hacer un collage nomás de esto rápidamente. La tenia adulta mide 3 a 7 milímetros de longitud, o sea, es visible al ser humano. Tiene 3 a 4 proglótides, la proglótide grávida, que es la más distal, tiene más o menos 100 a 1500 huevos. Vean la cantidad de huevos que puede poner un solo parásito. Y la otra parte es el escolex, o sea, la cabeza, que tiene a su vez 4 ventosas para absorber los alimentos del interior del intestino del perro, y su doble corona de ganchos llamada rostelum, que es a partir de la cual se adhiere la mucosa intestinal del perro. Esta tenia vive en el intestino del perro. Entonces pone sus huevos en la luz del intestino del perro, y cuando el perro defeca, elimina sus heces también con los huevos de este parásito. Esto lo han visto en su curso de parasitología. Si vemos este pequeño segmento de intestino de perro que está evertido, de tal manera que lo que ustedes están viendo en la periferia aquí es la mucosa intestinal, y vean ustedes la cantidad de tenias Echinococcus que hay en este pequeño trozo de intestino. Imagínense en el resto del intestino. Y si lo multiplican la cantidad de tenias que hay por 100 o por 1500 huevos, vean la capacidad infestante que puede tener este parásito para poder supervivir bajo esas condiciones, ¿no? Aquí un corte histológico, vean ustedes, son las vellosidades intestinales. Aquí está el parásito como que de cabeza y agarrado a las vellosidades intestinales a través de su doble corona de gancho llamada rostela. Los huevos, que son un elemento que le permite al parásito subsistir, ¿no? Tienen una doble capa de protección, ¿no? La capa más externa, llamada embrióforo, es esta de aquí, es bastante gruesa respecto a la segunda. Es la capa más importante de este huevo porque resiste mucho a la. Doctor, disculpe, no se le está escuchando. Doctor, no se le está escuchando. Lo que pasa es de que se cortó momentáneamente el internet y parece que ha vuelto. Quiero que me confirmen si ya estoy conectado o me escuchan. Ya, ahí le confirmo por la llamada en todo caso. Ya, ¿Sí? Y porque no se escuchaba muy bajo. ya. Pero ahí le aviso. Ok, ok. Doctor, sí se le está escuchando, justo se quedó en esa diapositiva. Ah, ya, perfecto, perfecto. Listo, entonces, ¿me escucharon hasta dónde? Que estábamos hablando del embrióforo.
Justo cuando estaba explicándonos de que la capa externa es la más importante. Ya, perfecto. Entonces sigo a partir de allí. Como ustedes observan aquí, este huevo tiene la llamada capa embrióforo, que es la capa más importante porque resiste mucho la desequedad, mucho la humedad, las temperaturas altas y las temperaturas bajas. Entonces, esto protege en realidad al embrión hexacanto que está aquí adentro, llamado también oncósfera. Esta capa le da un carácter cosmopolita, es decir, de vivir en muchas partes del mundo, y es por eso de que este parásito es muy prevalente en todo el orbe. Am, Aquí tenemos el ciclo evolutivo del Echinococcus, tenemos la tenia adulta, que está arriba, en la esquina superior izquierda de su pantalla, que pone huevos, ¿no? En el interior del intestino del perro, defeca, estos huevos se encuentran pues en los pastos, etcétera. A partir del huevo, eclosiona este huevo y se convierte, sale el embrión hexacanto y se convierte en metacéstode, que es el quiste hidatídico mismo, que nosotros llamamos quiste hidatídico, que se puede alojar en el hombre, en el hígado o en el pulmón. Y si estos quistes están en los animales herbívoros, como en el ganado vacuno, ovino o porcino, y si estos son sacrificados para la alimentación, y los matarifes generalmente ven pues que estas vísceras están infestadas con esas bolsitas de agua que le llaman ellos, esos no queman esas vísceras, sino se las dan a los perros que están pululando alrededor de los camales clandestinos. De tal manera que los perros, al comer estos quistes, pues en ellos se desarrolla más tenias equinococcus. Y así es el ciclo evolutivo, ¿no? Porque dentro de los quistes hidatídicos se encuentran estos protoescoles, que son los elementos infestantes para el hospedero definitivo que es el perro. Y este es el ciclo biológico, esto lo habrán podido ver ahí en una revista que publiqué, un artículo sobre hidatidiosis que publiqué y está como lectura obligatoria, les ha puesto el doctor, el coordinador. Este es un gráfico propio hecho por quien les habla, en donde vemos al hospedero definitivo, que es el perro, ¿no? El hospedero intermediario, que es el ganado ovino, vacuno, porcino y ovino, y el hospedero casual, que es el hombre. Y dentro tenemos el ciclo evolutivo. Aquí queremos significar que la tenia Echinococcus está dentro del perro, defeca, salen los animales comen los huevos, en ellos se desarrolla el quiste hidatídico, igual el ser humano ingiere sus alimentos con las manos sucias y adquiere la enfermedad hidatidosis, ¿no? Igual que en los hospederos intermediarios. Y estos hospederos intermedios, cuando son sacrificados y sus vísceras son dadas al perro, entonces los protoescolex ingresan al intestino del perro y se desarrolla la tenia. Este es el ciclo evolutivo el ciclo biológico del parásito. Clásicamente ustedes van a leer en los libros, revistas, etcétera, en todo sitio, que el quiste hidatídico tiene 3 capas. En realidad eso no es cierto. En senso estricto no es cierto. En realidad el quiste hidatídico como parásito tiene 2 capas, la membrana cuticular y la membrana germinativa. Y la tercera es la capa más externa, que es esta de acá. Esta es una fotografía tomada de una de nuestras cirugías, en donde esta es la capa llamada adventicia o membrana adventicia. Aquí tenemos membrana adventicia, que en el gráfico está aquí como un de color rosado. Dentro de la capa adventicia, que es esta adventicia es propia del hospedero, es una capa que ha formado el hospedero, el ser humano, es una capa formada por los elementos de la inflamación, ¿no? Hay histiocitos, monocitos, fibroblastos, etcétera, donde hay fibrina, etcétera, con el fin de evitar que el parásito siga creciendo. Esta membrana adventicia contiene en su interior a la membrana cuticular, que aquí está vacía, que ya se ha retirado el líquido atídico a partir de este orificio que hemos hecho en sala de operaciones, ¿no? Esta membrana cuticular es una membrana que está aquí pintada de color amarillo, en el gráfico de la izquierda. Es una membrana bastante gruesa, muy resistente, y dentro de esta capa cuticular, que es recién la propia del parásito, está la membrana
germinativa que está aquí de color azul. Esta membrana germinativa da lugar, origen a los protoescoles, que son los elementos infestantes, y también da lugar al líquido hidratídico, que llamado cristal de roca, porque es muy transparente, semejante al agua potable, pero cuando los pacientes hacen vómita, eliminan este líquido, sienten un sabor salado. Dentro de ellas también están las vesículas germinativas aquí. Y aquí también, dentro de ellos, se encuentra la arenilla hidratídica, que son restos del parásito, restos cuticulares, ganchitos que van haciendo la muda a estos protoescoles. Pero ojo, si les dicen cuántas capas tiene el quiste hidratídico para fines de examen, etcétera, digan 3 nomás, aunque ustedes digan no, como en realidad son 2 capas del parásito y una del hospedero. Aquí vemos una visión del quiste hidratídico entero con líquido hidratídico en su interior, donde si tomamos una muestra para hacer una visión por microscopio, vemos lo siguiente. Esto que está de rosado, es con una tinción de hematoxilina eosina, es la membrana cuticular, que es una membrana acelular, o sea, no tiene células, más o menos en promedio de 10 milímetros de espesor, es permeable a los coloides y cristaloides que vienen del hospedero, que lo contiene, pero no ingresan gérmenes al interior de esto. La capa germinativa es esta capita pequeña que ven ustedes acá, es una capa de una sola célula, una fila de células, una sola capa de células nada más, a partir del cual se produce el líquido hidratídico, como hemos mencionado, los elementos infestantes y las vesículas germinativas. El líquido cristal de roca tiene esta densidad, es 1007, 1012, en pH 7.4, 98% de agua, tiene cloruro de sodio, glucosa, vestigios de albúmina y grasa. ¿Cómo se contagian las personas? En las zonas urbanas como Lima, aquí hay bastante hidratidosis también. En las zonas urbanas, la gente que tiene sus mascotas no las desparasita, y ustedes saben que las costumbres de los perritos es lamerse el ano y después se lamen su pelambre, y el ser humano es el dueño, va y después de ir al colegio, a la universidad, al trabajo, viene y lo acaricia al perrito y todo normal, pues, ¿no? Pero comete el error muchas veces de no lavarse las manos y come sus alimentos con las manos sucias, y ahí se está comiendo los huevos del parásito. Y en las zonas urbanas, rurales, ¿qué ocurre? La gente, los muchachos van a pastear el ganado, van al campo y no les da tiempo de regresar a su casa y comen sus alimentos con las manos sucias muchas veces, o toman agua infestada por estos parásitos, por estos huevos. Entonces, con las manos sucias se encuentran allí los huevos del parásito. Al comer, ingresan estos huevos del parásito por la vía oral hacia el sistema gastrointestinal, como ustedes están viendo. Y los jugos gástricos e intestinales destruyen estas 2 capas del huevo, y de tal manera que al destruirse estas salen y eclosiona el embrión hexacanto. Este embrión hexacanto sale hacia la luz intestinal y por movimientos de reptación penetra y traspasa la pared del intestino y cae hacia el sistema venoso porta. Como ustedes saben por su anatomía, el sistema venoso porta lleva sangre hacia la zona del hígado y luego la vena cava, ¿no? Entonces, este parásito, el embrión hexacanto, si llega al hígado y es atrapado ahí como un primer filtro, a partir de ahí se origina quiste hidratídico. Y si sobrepasa el filtro hepático, llega hacia los pulmones y se produce hidratidosis pulmonar, que es el tema de nuestra clase. Hasta este momento, el ser humano que se comió estos embriones hexacantos, que dicho sea paso, si hacen un solo quiste hidratídico, no significa que se ha comido un solo huevito, se han comido decenas, cientos, lo cual el sistema inmunológico los elimina, pero alguno pasa y pasa uno y se produce un quiste hidratídico. En esta etapa, cuando el embrión hexacanto ha ingresado hacia el pulmón, estamos hablando, es microscópico, el paciente o la persona no siente ninguna sintomatología. Esta es la fase subclínica de la enfermedad, en donde el parásito ya está metido dentro del parénquima pulmonar y el paciente no siente nada y sigue su trabajo, su camino, sus actividades normales.
¿Qué ocurre durante ese tiempo mientras el paciente no siente ninguna sintomatología? Ese embrión de sacanto se convierte en quiste hiatídico. Un quiste que va creciendo progresivamente, puede crecer en cualquier parte de la economía del pulmón. Generalmente ocurre este implante de estos quistes hiatídicos en los lóbulos inferiores, y de ambos lóbulos inferiores, de ambos pulmones, más es en el lado derecho. Este quiste hiatídico va creciendo progresivamente, va creciendo, puede crecer también en la periferia, pero en este caso, para el ejemplo, va creciendo en el interior, muy cerca a los bronquios principales. Incluso va luxando los bronquios, y en su crecimiento, ¿qué produce? Vean estos orificios de color azul que he pintado allí. En su crecimiento produce por compresión, dado que va creciendo, va comprimiendo los tejidos, también a los bronquios, va produciendo isquemia de las paredes del bronquio, y esta isquemia produce pues soluciones de continuidad, que no son reales, de tal manera que el aire que pasa por la vía aérea no ingresa hacia el quiste hiatídico, hacia el interior de las tres capas, porque la capa cuticular todavía está tensa y evita que el aire ingrese. Hasta ahí el paciente puede no tener ninguna sintomatología, a pesar de que ha crecido tan grande como lo ven. O si está muy cerca a la pleura, puede producir una cierta dolorabilidad no muy bien localizada. Pero generalmente, ¿cómo se detecta a estos pacientes que tienen hidratidosis pulmonar en esta etapa? Por una radiografía en forma casual, ¿no? A mucha gente se le pide que se le tome una radiografía para sacar un certificado médico para entrar a la universidad, para entrar a un trabajo, para casarse, para etcétera cosas. Se le pide una radiografía y, casualidad, encuentra un quiste hiatídico, y el paciente y la persona se sorprende, pues, porque nunca sintió nada y ahí lo tiene. Entonces, en esta etapa, en forma casual. ¿Qué puede ocurrir durante esta etapa? Cuando se hacen maniobras de Valsalva, el aire que ingresa por la vía aérea puede disecar entre la membrana adventicia, que está aquí pintada de negro, y la membrana cuticular, que es esta de acá, e ingresar el aire entre ambas capas y producirse una complicación del quiste. Esto se llama neumoperiquiste. Neumo porque es aire que está en la periferia del quiste, dentro de la capa adventicia, claro. Es una complicación banal que no trae ninguna sintomatología, mas sí en la radiografía nos produce una imagen muy curiosa. Veamos aquí la radiografía que está en el lado derecho de su pantalla. Aquí está la pared del quiste hiatídico, ¿no? Y aquí vean ustedes un menisco radiolúcido, que es aire, que es el aire que ha ingresado acá, es un neumoperiquiste. Es muy poco frecuente verlo, es raro verlo, pero si lo ven, allí está, ya lo saben. Y algunas veces, cuando se rompe la membrana cuticular, sale el líquido hiatídico, que es de sabor salado, de aspecto transparente, ¿no? Se produce la vómica hiatídica. Algunas veces la membrana cuticular que está sobrenadando también sale en pedacitos. Todo eso constituye la vómica hiatídica. Y así como salió el aire, perdón, el líquido y parte de la membrana, ingresa el aire a través de los otros orificios bronquiales, que pueden ser 2, 3, 10, 15, 20 orificios bronquiales, dependiendo. Se establece una interfaz aire-líquido, tal como ustedes ven en el gráfico, con la membrana cuticular sobrenadando. Que cuando tomamos una radiografía de tórax, vean ustedes, aquí está el quiste hiatídico complicado, vemos el signo del camalote, vemos una línea ondulada que da la membrana que está sobrenadando, está flotando sobre el líquido hiatídico. Esto pues es la imagen más frecuente que vemos de quistes hiatídicos complicados en la clínica, y se trata de un quiste hiatídico complicado. En esta fase de complicación del quiste, se produce pues la vómica, después tos exigente, y todo esto lo trae al paciente a consultar, pues porque tal vez se marca recién el inicio de la sintomatología, el inicio de que el paciente se entera de que tiene esta enfermedad. Así como crecen quistes hiatídicos a nivel central, también pueden crecer a nivel periférico, muy cerca a la pleura visceral. Entonces estos quistes van creciendo, producen orificios en los bronquios, siguen creciendo,
y pueden romperse hacia la cavidad pleural y el líquido diatídico vaciarse hacia la cavidad también pleural. Con la membrana cuticular también puede caer dentro de esta cavidad. Y como produjo orificios en su crecimiento a nivel de las paredes de los bronquios, el aire que está dentro de del árbol bronquial pasa a través de estos hacia el lecho quístico y del lecho quístico hacia la cavidad pleural y produce un hidroneumotórax espontáneo. Este hidroneumotórax puede ser de diversa magnitud, con un colapso importante del pulmón o tal vez con un colapso total del pulmón y si esto sucede, esto puede causar la muerte del paciente porque es un colapso abrupto, muy rápido y de tal manera que los pacientes presentan gran disnea, cianosis, insuficiencia respiratoria y tienen que acudir rápidamente a la emergencia para colocarles un dren pleural, si no se puede morir. Vean, un hecho tan simple puede matar personas inmediatamente. De epidemiología, todo lo que está pintado de colores rojo, amarillo y verde son las zonas donde hay prevalencia de hidatidosis, pero esto es como un semáforo. En rojo significa que hay gran prevalencia, y si vemos nuestra zona en América del Sur, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y sur de Brasil, tenemos gran prevalencia de hidatidosis. Y si hablamos de nuestra región, vemos las incidencias. Vean, Uruguay, que antes tenía mucha hidatidosis, gracias a sus programas de control, ha disminuido enormemente. Argentina también, Chile, más o menos también, y Perú, tenemos una gran incidencia de hidatidosis, y nuestros sistemas todavía no están funcionando bien. Y si estamos hablando de Perú, vemos, según los colores más oscuros indican gran cantidad, gran incidencia de hidatidosis en nuestro país, y rojo menor cantidad, marrón mucho menos y así. Entonces, si identificamos en el mapa y vean, Lima tiene gran incidencia de hidatidosis, tal vez más que la Sierra Central y la Sierra Sur, donde hay una muy buena prevalencia. ¿Por qué se puede producir esto? Por dos motivos probables. Uno, que Lima se está ruralizando, o sea, tenemos mucha migración de la gente de provincias que vienen con su hidatidosis aquí y hacen la enfermedad o continúan con su enfermedad acá y aquí se los opera, o gente que es trasladada desde provincias para el tratamiento quirúrgico y nosotros reportamos el quiste hidatídico acá y no en provincias. Entonces, puede ser eso. Y hay una tercera posibilidad, es de que hay hidatidosis nata en Lima, pues porque eh, muchas veces se trae ganado, ovino, ah, vacuno, porcino, pero a camales clandestinos en las zonas periféricas de Lima, en los conos, etcétera, en donde esos camales clandestinos sacrifican a los animales para llevarlos a los mercados para vender su carne, pero esos no pasan por un control sanitario por parte de la municipalidad, por eso son clandestinos. Entonces, allí, como les conté hace un momento, las vísceras son dadas a los perros comen las vísceras con quiste hidatídico y estos perros eliminan pues huevos con sus deyecciones, y esto hace proliferar hidatidosis humana en Lima. Factores de riesgo para tener hidatidosis: vivir generalmente en medios ambientes rurales, donde hay mucho ganado, crianza de perros sobre todo, y sacrificio de animales en forma clandestina, como ustedes también ven en esta figura. Malos hábitos higiénicos, es decir, no lavarse las manos antes de ingerir los alimentos. Y también hay factores hereditarios, ¿no? Nuestro ADN está confinado a resistir ciertas enfermedades, pero también a sucumbir a ciertas otras. Entonces hay gente que tiene pues cierto factor predisponente a adquirir esta enfermedad porque el ADN a- no está muy bien codificado para que tenga defensas contra la hidatidosis o la equinococosis. Y ahí tal vez exista la posibilidad de decir de por qué algunas personas que comen solamente, bueno, 100, 200 huevitos desarrolla un quiste hidatídico, y otras personas que se comen en la misma cantidad desarrollan 5, 10, 15, 20, 30. Y yo he operado pacientes que he tenido 64 quistes hidatídicos. ¿Por qué esas personas desarrollan tanto quiste hidatídico?
y comen más o menos la misma proporción de parásitos. Es justamente, probablemente, por el sistema inmunitario. En el cuadro clínico distinguimos dos formas clínicas, asintomáticos y sintomáticos. Asintomático es cuando está presente el quiste ciatídico en el pulmón y no da ninguna sintomatología y constituye un hallazgo radiológico. Y esto ocurre generalmente en quistes no complicados, o sea, quistes enteros. En sintomáticos, la sintomatología generalmente trae al paciente cuando tienen tos exigente y vómica hidatídica. Acuérdense que la vómica hidatídica es la expectoración de líquido transparente de sabor salado, con membranas blanquecinas o no, o expectoración de vesículas pequeñitas, vesículas hijas o no. Eh, Luego de estar tosiendo estos pacientes, después de 1 o 2 semanas de estar tosiendo y eliminando este líquido hidatídico, la expectoración se vuelve amarillenta, ¿no? Mucopurulenta, porque ya los gérmenes de la vía aérea ingresan al lecho quístico y se infectan por gérmenes comunes, ¿no? Estos gérmenes comunes van produciendo pus, porque son bacterias, y se vuelve purulenta la expectoración al cabo de 2 o 3 semanas. Estas bacterias matan al parásito, ¿no? Pero ellas sobreviven allí y hacen daño porque están produciendo mucha pus dentro del lecho quístico. Cuando los quistes ciatídicos son gigantes, muy grandes, o cuando el paciente expectora o produce vómica hidatídica y se broncoaspira el resto del pulmón o el otro pulmón contralateral, se puede producir disnea y insuficiencia respiratoria. Algunas veces los quistes ciatídicos, cuando se complican, ¿no? Se rompen y tienen pues 1, 2 semanas, 3 semanas o más de evolución, pueden producir hemoptisis. Esta hemoptisis generalmente es de pequeño volumen, es poco frecuente, pero algunas veces hemos entrado de emergencia en las madrugadas con hidatidosis severa de más de 600 centímetros cúbicos en 24 horas y es raro, pero se puede producir hemoptisis severa también. Y lo que mencioné hace un momento, los quistes ciatídicos pueden romperse hacia la cavidad pleural y producir hidroneumotórax espontáneo agudo y hay que entrar rápidamente a poner un tren torácico. Los pacientes pueden morirse por anafilaxia. Es raro que se produzca anafilaxia en pulmones. Es mucho más frecuente en abdomen cuando se rompen los quistes en el hígado o en el peritoneo, pero en pulmones es mucho más raro. Pero eso no quita que pues, se puede producir. Entonces, esta clínica es muy importante que ustedes la aprendan para hacer un diagnóstico adecuado, y esto constituye uno de los pilares para el diagnóstico. Otro de los pilares para el diagnóstico son el averiguar los antecedentes. Siempre hay que preguntar si tienen contacto con perros, ¿no? Ganado vacuno, ovino o porcino, y si viven en zonas endémicas de hidatidosis, por ejemplo, la Sierra Central, la Sierra Sur, donde hay gran actividad agropecuaria. Las complicaciones, si no tratamos los quistes ciatídicos, se puede producir hidroneumotórax, como mencionaba, fístula broncopleural o empima pleural. Se puede producir muerte por hemoptisis severa, asfixia por ahogamiento con el líquido hidatídico, eso cuando son quistes gigantescos, o anafilaxia. Para el diagnóstico, entonces, tenemos uno de los pilares, es la anamnesis y el examen clínico, los antecedentes epidemiológicos, es decir, la historia clínica bien hecha. El otro elemento para hacer un buen diagnóstico es además una radiografía de tórax, ¿no? Frontal y lateral, y después de ello una tomografía axial computarizada, si es que hay que ahondar en el diagnóstico. Eh, la radiografía de tórax en quistes no complicados se ven como opacidades redondeadas, homogéneas, de bordes netos, rodeado de parénquima pulmonar normal, y en quistes complicados todo lo que hemos visto hace un momento, neumoperiquiste o signo del camalote. ¿Cómo se ve eso? Lo vemos aquí. Aquí tenemos radiografías, vean ustedes, este es uno de nuestros pacientes, todas las radiografías que les voy a presentar son de nuestra casuística, y vemos aquí esta paciente que tiene un quiste gigantesco en el emitórax derecho, otro quiste gigantesco en el emitórax izquierdo, volvemos al derecho, aquí hay otro quiste, y en el izquierdo también aquí hay otro quiste. En la lateral vemos los quistes aquí, de tal manera que lo que quiero traer como mensaje con esta radiografía, la frontal, es las características de esta imagen.
de un quiste hiatídico. Hay que diferenciarle de un tumor u otras patologías. Vean ustedes que el quiste hiatídico tiene un borde muy neto, muy nítido, rodeado de parénquima pulmonar sano. La radiopacidad es homogénea. ¿Homogénea por qué? Porque hay líquido dentro. Cuando hay líquido, las radiopacidades son homogéneas, ¿no? A diferencia de los tumores, que es las radiopacidades son heterogéneas, de forma ovoidea o circular, etcétera. Pueden tomar diversas formas. Aquí más de lo mismo, quistes hiatídicos no complicados. Vean ustedes, aquí el paciente tiene 2 en el lado derecho, 1 en el lado izquierdo. Esta es su radiografía lateral. Vean ustedes, aquí vemos 3 de un lado y radiografía lateral del otro lado. Son no complicados. Y aquí una radiografía con un neumoperiquiste, como les presenté hace un momento. Vean, este es un quiste gigantesco que ocupa casi todo el hemitórax izquierdo, con desviación del mediastino hacia el lado contralateral. Vemos la membrana cuticular, el aire que ha ingresado entre la membrana cuticular aquí y la adventicia, ¿no? Y todo esto es líquido. La membrana cuticular no se ha roto, por eso que se conserva esta imagen media ovalada o redondeada. El seno diafragmático no está libre en este caso. Vean ustedes aquí, hay un pequeño derrame pleural, el pulmón está eh, colapsado hacia la línea media. Esto es líquido hiatídico, líquido pleural, probablemente por el proceso inflamatorio, por la presencia del quiste hiatídico gigantesco aquí. Y aquí vemos otro signo, es un signo rarísimo verlo, es muy interesante, pero que cuando lo vean tienen que diagnosticarlo. Tenemos aquí un quiste hiatídico complicado con el signo del doble arco. ¿Qué es eso? Aquí vemos el quiste hiatídico, la membrana adventicia, que es propia del hospedero, ¿no? Entre la membrana adventicia y la membrana cuticular, que es esta, hay aire, o sea, vemos una radiolucidez. Dentro de la membrana cuticular también hay aire, y es por eso que nos da un arco y un segundo arco. Entonces, signo del doble arco, signo de complicación de un quiste hiatídico. Es raro, muy raro verlo, pero es muy, muy sui generis, muy, muy interesante describirlo. Y aquí lo más frecuente, el signo del camalote. Vean ustedes, el quiste hiatídico gigantesco, va desde el ápice hasta la base. Aquí está el signo del camalote. Vean, la membrana cuticular está aquí atrapada. Todo esto es aire. Vean la radiolucidez, no hay parénquima pulmonar, no hay esas imágenes de parénquima aquí. Está todo radiolúcido. Es un quiste gigantesco, enormemente grande, con desviación del mediastino. Y aquí el mediastino no se va más a la derecha porque aquí hay otro quiste hiatídico. Esta vez un quiste hiatídico no complicado. Entonces ahí pueden ver la diferencia, un quiste hiatídico complicado en el lado izquierdo y no complicado del lado derecho. Más de lo mismo, vamos a ver el gráfico primero, membrana adventicia, aire, líquido, membrana cuticular sobrenadando, signo del camalote. Adventicia, aire, líquido, membrana cuticular sobrenadando, ahí vean ustedes, no es una línea recta, es una línea sinuosa, quiste complicado, vomitado. Unas imágenes tomográficas ahora de una paciente que tenía múltiples quistes ciáticos, una radiografía de tórax, aquí hay múltiples cavidades con signos del camalote varios, ¿no? Del lado derecho e izquierdo, y su tomografía, vean quistes no complicados, quistes complicados, quistes complicados, más quistes complicados aquí, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, quistes no complicados, es decir, muchos quistes en diversas etapas. Este es un caso de un quiste hiatídico gigante, complicado, vean desde el ápice hasta la base, y pareciera que esto fuese un hidroneumotórax, pero no es, porque si ustedes observan aquí está la membrana ondulada, ¿no? O sea, una línea ondulada que es el signo del camalote. Líquido, y aquí el seno costodiafragmático está libre, no está obturado. Entonces, en la lateral vemos eso. Todo esto es el quiste hiatídico y el seno costodiafragmático posterior está libre. Si fuese un derrame pleural, el seno costodiafragmático estaría obturado. Y aquí está la membrana cuticular sobrenadando. La tomografía, vean ustedes el líquido, aire, líquido, y esta línea así corrugada, blanquecina, radiopaca, es la membrana cuticular que está sobrenadando.
Esta es la ventana mediastinal, esta es la ventana parenquimal, vean la pared del quiste con una línea sinuosa, signo del camalote. En un corte coronal, vean ustedes el quiste desde el ápice hasta la base. Todo esto es el quiste con la membrana cuticular sobrenadando porque este es un quiste complicado. Y este es otro quiste complicado, que en la mañana vimos con mi grupo un quiste complicado con membranas atrapadas, pero más pequeño, este es un poco más grande el que vemos aquí. Aquí ya no hay líquido, hay aire nada más y membrana. Entonces cuando vean esta imagen es un quiste diatídico complicado en donde el paciente ha vomitado todo el líquido diatídico y ha quedado la membrana ahí solita, sin líquido. Volvemos al diagnóstico. Entonces hemos visto cómo se hace un diagnóstico por imágenes de radiografía de tórax y tomografía. Otra forma de hacer el diagnóstico o de ayuda diagnóstica es la inmunología. Utilizamos el test de ELISA y el test de Western blot, pero para hidatidosis. Ambos tienen una sensibilidad de 60 a 85%, ¿no? Identifican la inmunoglobulina G. Y generalmente el test de ELISA se utiliza para hacer un tamizaje en la población y los que sean positivos se les toma luego el Western blot. En nuestro hospital de frente tomamos a nuestros pacientes el Western blot. Ya no se utiliza el arco quinto, test de arco quinto ni test de Casoni, son muy obsoletos porque tienen una sensibilidad menor que ELISA y Western blot. Y cuando tenemos un quiste vomitado, ¿no? Podemos hacer examen de esputo, le pedimos al paciente que expectore en un frasquito y lo llevamos corriendo hacia el laboratorio para que el laboratorista identifique ganchitos, protoescolex, etcétera, tal como vamos a ver aquí. Y si el laboratorista identifica eso, tenemos el 100% de seguridad que es un quiste diatídico. Vean ustedes, este es el examen de esputo. Vean la doble corona de ganchos, que puede verse así, o ganchitos aquí, ¿no? Ganchitos aquí, o se puede ver la proglótide. Todo esto sin necesidad de colorearlo. Y si coloreamos con hematoxilina, etcétera, veamos aquí los ganchitos. Si vemos esto bajo el microscopio, ya tenemos pues el diagnóstico 100% seguro, que es un quiste diatídico. Entonces ya hemos hecho el diagnóstico de quiste diatídico desde el punto de vista clínico, etcétera, radiológico, inmunológico, laboratorial, etcétera, y obviamente quiste diatídico diagnosticado debe ser operado, ¿no? No tratamos con medicamentos antiparasitarios en vez de la cirugía, no. Aquí la cirugía es mandatoria en quistes diatídicos pulmonares. En quistes abdominales la situación es un poco distinta. En ellos tratan los quistes, cuando son quistes pequeños, con antiparasitarios, albendazol, etc. Pero en pulmonar no es así. Entonces, toda esta batería de exámenes son las que se hacen en el prequirúrgico, no vamos a ahondar en eso. Y lo que quiero decirles es que el tratamiento quirúrgico es de elección y brinda la curación. Quiste diagnosticado debe ser operado salvo algunas excepciones, que veremos luego. Los pasos a seguir para el acto quirúrgico son la vía de abordaje, o sea, tenemos que pensar en cómo vamos a abordar el tórax. Por eso, vía de abordaje. Luego tenemos que pensar cómo vamos a extirpar el parásito. Y 3, tenemos que pensar si extirpamos el parásito, solamente el quiste diatídico, o sea, hacemos quistectomía, ¿qué vamos a hacer con la cavidad que nos queda ahí? Si la aplicamos, o sea, hacemos capitonaje, la dejamos abierta, etc. Todo eso lo vamos a ver luego. Entonces, en la vía de abordaje podemos hacer una toracotomía posterolateral estándar. En la mañana vimos con mi grupo cómo es una toracotomía posterolateral estándar, una toracotomía amplia. Esto se emplea generalmente para quistes diatídicos enormemente grandes, ¿no? Se puede hacer toracotomías axilares, o sea, son incisiones un poco más pequeñas, más, menos notorias, o sea, más estéticas, generalmente en quistes ciáticos medianos o pequeños. Se pueden hacer mini toracotomías, o sea, incisiones de 10 centímetros, o se puede hacer quistectomía por videotoracoscopía, con incisiones de 8 o 5 centímetros nada más. Entonces todo depende del tamaño del quiste, depende del tipo de cirugía que vamos a hacer, depende de las complicaciones que pueda tener o no el paciente. Entonces por eso tenemos estas probables vías de abordaje.
Cuando hemos abierto el tórax y, por ejemplo, hemos hecho una toracotomía posterolateral estándar, debemos ingresar por el quinto espacio intercostal con el paciente en decúbito lateral. Y observamos, inspeccionamos el pulmón y vemos cómo está el quiste. Podemos hacer dos cosas, o hacemos quistectomía, o sea, sacamos solamente el parásito, o hacemos resección pulmonar, o sea, hacemos lobectomía, bilobectomía, resección en cuña, cementectomía, o hasta neumonectomía, que es raro, pero se puede hacer. ¿Cómo elegimos uno o lo otro? Se hace quistectomía cuando el quiste hiatídico generalmente no está complicado y el parénquima alrededor del quiste está sano, no está hepatizado, no está infectado, etc. Y se hace resección pulmonar cuando el quiste generalmente está infectado y el parénquima pulmonar alrededor está enfermo y no se expande cuando se ha hecho la quistectomía. Entonces, si dejamos el parénquima allí enfermo, le va a ir mal al paciente, va a hacer fiebre y hay que rentar a operar de nuevo, entonces es un desastre. Entonces, en esos casos, hacemos una resección pulmonar. Cuando decidimos hacer quistectomía, tenemos que pensar, bueno, hay tres técnicas: la técnica de extirpación del parásito previo inactivación o técnica de Barré, la técnica de Arman-Hugón o parto del quiste y la técnica de Velarde Pérez Fontana. Entonces, con estas tres técnicas podemos hacer. La más frecuente es esta, la técnica de extirpación del parásito previa inactivación con cloruro de sodio hipertónico. Una vez que hemos hecho quistectomía, tenemos que pensar en el tercer paso, que cómo vamos a tratar la cavidad residual. Si hacemos capitonaje, o sea, si plicamos las paredes o dejamos el lecho abierto. Eso lo veremos luego. Aquí vemos la técnica de Barré, que es la más frecuente, estamos hablando de quistectomías, una toracotomía estándar. Aquí vemos en esta fotografía de nuestras cirugías, el pulmón, eso es normal, y todo esto es un quiste hiatídico gigantesco, enormemente grande. Todo esto es la adventicia. Rodeamos de gasas embebidas en cloruro de sodio hipertónico antes de punzarlo, para que si es que se derraman al líquido hiatídico, entonces estas gasas con hipersodio matan los escólex. Y aquí vemos que con una llave triple vía aspiramos con una jeringa y estamos sacando el líquido hiatídico transparente, cristal de roca, y lo eliminamos a un bolo. Luego de extirpar o extraer, mejor dicho, todo el líquido hiatídico o el mayor porcentaje de líquido hiatídico que contiene este quiste, le inyectamos a través de esta vía cloruro de sodio hipertónico, ¿no? Entonces esperamos 5 o 8 minutos y vemos que antes estaban los escólex allí y ahora ya no hay nada porque han muerto por el cloruro de sodio hipertónico, dado que este cloruro de sodio hipertónico, por su hipertonicidad, produce deshidratación del parásito. Una vez que hemos hecho eso, sacamos todo el líquido que hemos metido, el cloruro de sodio hipertónico, abrimos la adventicia con electrocauterio, terminamos de aspirar el contenido líquido que hay dentro y vean ustedes en su interior está la membrana cuticular. Con pinzas Fester agarramos la membrana y empezamos a extirparla. De tal manera que el lecho quístico nos queda así, con 1, 2, 3, 15, 20 comunicaciones bronquiales. Y nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos que poner puntos y cerrar las comunicaciones bronquiales, porque si no hacemos esto, vamos a tener fístulas broncooperatorias posoperatorias que nos van a obligar a reoperar al paciente. Entonces, mejor aprovechamos ahí, cerramos las comunicaciones bronquiales y este lecho quístico, como está un poco profundo, hacemos capitonaje. Si estuviese muy superficial, podríamos no hacer capitonaje, pero aquí está un poco profundo, entonces hacemos capitonaje. ¿Qué significa capitonaje? Acercar las paredes y plicarlas con puntos de sutura en bolsa de tabaco. Y así restituimos incluso la anatomía del pulmón. Y aquí tenemos en este bolo la membrana cuticular que hemos extirpado. Entonces, la técnica anteriormente mencionada es la más frecuente, la que enseñamos, la que tiene menos complicaciones. La otra técnica es la técnica de Arman-Hugón o parto del quiste. Se realiza en quistes ciáticos pequeños de menos de 5 centímetros de diámetro, pero que estén periféricos a nivel de la pleura. Lo que se hace es que el cirujano hace una incisión en toda la superficie del quiste, en el 50% de su hemisfera, y con maniobras digitales separa las ventícelas de la cuticular
y se le pide al anestesiólogo que insufle el pulmón. Al insuflar el pulmón, el quiste diatético sale más o menos expulsado y el cirujano tiene que agarrar el quiste en sus manos o en una riñonera. El problema de esta técnica es que durante esas maniobras de expulsión del quiste se puede romper y puede infestar toda la pleura, puede sembrar de parásitos toda la cavidad pleural y eso va a traer más tarde complicaciones por quistes ciatídicos que se van a formar en la cavidad pleural. Por eso es que se utiliza poco esta técnica. Entonces, como ocurría eso, Velarde, Pérez y Fontana dijeron, bueno, para que no se rompa el quiste diatídico, entonces con mi bisturí corto alrededor del quiste, por fuera de la membrana adventicia, ¿no? Tal como ustedes están viendo en esa línea roja, extirpamos el quiste diatídico con adventicia y todo, pero se deja una zona soplante y sangrante, ¿no? En donde puede haber fugas aéreas, fístula broncopleurales, sangrado. Entonces, esas son las complicaciones de esta técnica. Aquí un ejemplo de una hidatidosis hepatopleuropulmonar. Nosotros tenemos en el hospital y hemos visto con mis alumnos un caso que probablemente sea un caso parecido. Bueno, este es más complicado que el que hemos visto, pero les quería mostrar esto porque tienen que enterarse que pueden haber quistes ciáticos que se forman en el hígado, en el abdomen y que pueden migrar hacia el pulmón. Vean a este paciente, el tórax del paciente está asimétrico, el hemitórax derecho está abovedado y si ustedes ven la piel del paciente hay circulación colateral. Si ustedes vean aquí, las venas están dilatadas y vean la vena yugular también está dilatada. ¿De qué se trata? Vean, la membrana yugular está dilatada, o sea, hay ingurgitación yugular y hay circulación colateral. Le tomamos radiografía y vean ustedes qué ocurre. Una radiopatía completa de todo el emitórax derecho que obtura el seno costo diafragmático y cardiofrénico con desviación del mediastino hacia el lado contralateral. ¿De qué se trata esto? Vean la lateral, totalmente tomado la cavidad pleural. La tomografía, bueno, esta es la ventana parenquimal. Aquí hay una radiopacidad, el lado izquierdo está indemne, la radiopacidad sigue aquí, es intensa, la tráquea debería estar delante de la columna vertebral, está desplazada hacia el lado izquierdo, este es el callado de la aorta, debería estar central, pero está desplazado también. Vean esta enorme radiopacidad que desplaza el mediastino, la tráquea, los bronquios, y aplasta incluso el pulmón izquierdo. ¿De qué se trata esto? Vemos la ventana mediastinal y, oh sorpresa, vemos aquí la pleura que está un poco engrosada y múltiples quistes dentro dentro de la cavidad pleural que también tiene líquido, un líquido denso, no está tan, está denso y vean, se pueden medir los múltiples quistes ciatídicos. ¿Qué se trata de esto? Un empiema pleural con quistes ciatídicos no complicados y complicados a la vez. Vean ustedes el ápice y la base. Vean el hemidiafragma derecho cómo está aplastado hacia abajo por la gran cantidad de quistes ciáticos que hay en la cavidad pleural. Vean, el corazón está aplastado contra las costillas del lado contralateral. Es una cosa impresionante, ¿no? Más de lo mismo, más de lo mismo. La ecografía nos revela pues múltiples quistes y líquido también dentro de la cavidad pleural y en el hígado también, quiste hepático menciona acá. Entonces se le hace una toracocentesis, ¿no? Vean ustedes, se está haciendo toracocentesis, ¿qué se está obteniendo? Líquido purulento. Si hay líquido purulento, entonces es igual a drenaje pleural. Se lo coloca un dren pleural, aquí le estamos colocando un dren de látex, y vean lo que se obtiene, pus franca. Pero esta no es una pus habitual, la pus es de color amarillo, cierto, pero esta es una pus de color amarillo oro. ¿Qué significa eso? Que hay pus con eh, líquido biliar. Vean ustedes, bilis. ¿Y cómo sabe usted que es bilis? Bueno, por el aspecto. Este líquido amarillo de aspecto de un color oro, eso es bilis.
Y a través del dren también salieron vesículas hijas. Aquí membranas quísticas antiguas, rotas, también vesículas nuevas, ¿no? Y vean ustedes la cantidad de pus que se obtuvo en este paciente, ¿no? Y una vez que se ha colocado el dren, vean, la ingurgitación yugular disminuyó, no desapareció, pero disminuyó. Se le toma una radiografía, ya se ve un poco de aire acá, el mediastino está un poco ya centralizándose, pero todavía está radiopaco, o sea, significa que todavía hay mucho. Se le salió el dren al paciente por casualidad y vean, se pudo sacar a través de la toracostomía membranas hidatíricas, abundantes, incontables. Vean este lavador de membranas hidatíricas con pus y bilis. Se le sigue sacando, vean ustedes. Ya se le puso otro dren adelante y arriba. Y vean, se le toma una radiografía, ya hay menos, hay aire por lo menos, y vean aquí múltiples imágenes redondeadas, que son múltiples quistes hidatíricos, con pus todavía adentro. El mediastino está un poco más centralizado, pero todavía falta centralizarse. Aquí está mucho mejor. Y aquí ya salieron la mayoría de quistes, pero vean ustedes, estos quistes están pegados a la pared torácica. Esos no han salido porque están pegados, adheridos a la pared torácica. Y el pulmón se ha expandido un poco, pero está atrapado, hay engrosamiento pleural. El mediastino está ya mucho más centralizado, el hemidiafragma ya está más elevadito. La ecografía nos sigue diciendo que hay quistes hidatíricos en el hígado. Se entra a la sala de operaciones, vean, este es el pil pleural, esta es la pleura visceral, que está impidiendo, como se ha engrosado, porque hay biopus, impide que el pulmón se expanda. Aquí están las membranas que están sobrenadando, aquí la sangre, que es por la apertura del tórax. Se sacan las múltiples vesículas hijas, se hace decorticación pulmonar, ¿no? Ahí están las vesículas hijas. Ahí se está decorticando, o sea, sacando esa pleura engrosada para que el pulmón se expanda. Ahí se está como pelando el pulmón y aquí está apareciendo el pulmón sano para que se expanda. Vean cómo se sacan estos trozos de pleura engrosada. Se sigue sacando, incluso a veces sale la pleura visceral, a veces se hacen pequeñas lesiones al pulmón. Eso es inevitable muchas veces. Y aquí ya se expandió el pulmón, ¿no? Se insufla y hay burbujeo, se ponen puntos, incluso se ponen parches de pleura para que no burbujee mucho y no haya fístula broncopleural. El pulmón ya está acá expandido con algunos parches ahí, pero ya está expandido. Y antes de cerrar el tórax, ¿qué se ve? Este es el hemidiafragma derecho. Aquí se ve un orificio, a través del cual vemos membranas por debajo del diafragma, o sea, en el hígado. Entonces, se pone un dren debajo del hígado, ¿no? Y se pone dos drenes arriba en la cavidad pleural y vean el pulmón ya está totalmente expandido. Totalmente expandido el mediastino centralizado. Aquí hay un poco de obturación en seno costodiafragmático. La ecografía todavía nos dice que hay como quistes en el hígado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que se han formado quistes en el hígado, múltiples quistes en el hígado, por el gran crecimiento y presión, han isquemizado el hemidiafragma correspondiente y estos quistes han migrado hacia la cavidad pleural y han lesionado parte del pulmón. Por lo que este paciente ha vomitado algunos quistes junto con una expectoración de bilis, o sea, lo que se llama biliptisis. Entonces ustedes pueden decir, ¿cómo puede ser biliptisis? ¿Cómo puede expectorar bilis? Por este mecanismo, ¿no? Aquí estos redondos círculos verdes que he pintado aquí, es la salida de bilis hacia esta zona, la bilis va hacia el hemitórax y sale a través de los orificios bronquiales y el paciente expectora bilis. Ese es el mecanismo. Se cierran tanto las comunicaciones bronquiales como las comunicaciones biliares, se hace capitonaje y luego se cierra el diafragma, no sin antes colocarle un dren por debajo del diafragma y dos drenes a nivel de la cavidad pleural, tal como ustedes están viendo allí.
Tumor y mortalidad postoperatoria, complicaciones menos del 5% en nuestra casuística. ¿Y qué complicaciones podemos tener? Hemorragias, fuga de aire prolongado, fístula broncopleural, empiema pleural, siembra pleural. La mortalidad es baja en nuestra casuística, estamos hablando en mi hospital, 0.5% o menos de mortalidad. Este dirán tratamiento médico. Yo he escuchado, he leído que se debe dar tratamiento médico al Vendasol. ¿Cómo es esto, doctor? Se da en casos muy seleccionados, como coadyuvante al tratamiento quirúrgico, un mes antes o 2 meses después de la cirugía, con descanso de 15 días entre el primer y segundo mes. Se puede dar también en hiatidosis primaria múltiple, en quistes menos de 7 centímetros no complicados, con una duración no menos de 3 meses. Y también se debe dar cuando el paciente no se lo puede operar por ninguna circunstancia porque hay contraindicación quirúrgica. Estamos hablando de pacientes con gran insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria por otros motivos, en sepsis, en shock séptico, etcétera. Cuando se quiere dar al Vendasol, son estas las dosis, 10 a 15 miligramos por kilo de peso por día, repartido en tres tomas con comidas, y la alternativa es el praziquantel cuando hay problemas con el Vendasol, solo que praziquantel es un poco más tóxico. Controles de hemograma y pruebas hepáticas porque puede dañarse estas series con estos medicamentos. Aquí este es el artículo que he escrito hace 2 o 3 años. Pueden revisarlo si gustan, está en esta revista. La bibliografía que empleé. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Ok, entonces vamos a rápidamente hablar sobre micetoma pulmonar o aspergiloma pulmonar. Dígame si ven el PPT, por favor. Ok, entonces esto es un poco más ágil. La aspergiloma pulmonar es un hongo metido dentro del pulmón. Y se dirán, pero doctor, ¿por qué usted me está hablando? Usted es cirujano de tórax, ¿qué tiene que ver la cirugía con un hongo metido ahí adentro? Sí tiene que ver. Veremos. Es importante decir que la aspergilosis pulmonar es un término muy amplio. Decir aspergilosis pulmonar es que estos pacientes pueden tener 3 tipos de enfermedades. La alérgica bronquial, que da asma bronquial, la aspergilosis invasiva, que da necrosis del parénquima pulmonar en inmunodeprimidos, o se puede producir aspergiloma pulmonar en pacientes inmunocompetentes, o sea que su inmunidad está buena, pero se forman hongos dentro de las cavidades pulmonares. De esto es lo que nos vamos a tratar ahora, aspergiloma pulmonar. Definición, es una masa de hongos, si es aspergillus, diremos aspergiloma, que resulta de la colonización y desarrollo del hongo dentro de cavidades pulmonares preexistentes. Ojo, es condición sine qua non para que se produzca la pelota de hongos dentro del parénquima pulmonar. Si no hay una cavidad pulmonar preexistente, no se produce esta enfermedad. Ojo. Se dice micetoma pulmonar cuando no sabemos cuál es el hongo que está comprometiendo, que está produciendo esta pelota de hongos y está produciendo hemoptisis. Es igual, es una masa de hongos, etcétera, que puede ser producida por aspergillus, que es el más frecuente, puede también, cándida puede producir esto, pseudosporium y zygomycetus también. La sintomatología, la clínica es muy semejante en todos estos hongos, así que no hay mucha diferencia, solo la etiología. Como el más frecuente es el aspergillus, vamos a hablar de ellos. Existen más de 200 especies, pero 4 son las que más producen enfermedad en el hombre. Y de las 4 tenemos aquí el aspergillus fumigatus, flavus, niger y terrius. Vean ustedes. Y de estos 4, el fumigatus es el que más produce enfermedad. ¿Dónde vive este hongo? Donde hay zonas de descomposición orgánica, en los parques, en las chacras, etcétera, en las zonas donde hay crianza de ganado, ovino, vacuno, etcétera, ganado en general, o en las grandes ciudades como Lima, donde son muy húmedas, especialmente en el invierno, que producen mohos u hongos dentro de nuestras casas. Entonces hay que tener cuidado. Ahí está el aspergillus, porque es un hongo saprófito y ubícuo. Saprófito, ya ustedes saben el término, ubícuo está en todas partes.
¿Qué tiene que haber? Hemos dicho que tiene que haber una cavidad preexistente, ¿cierto? Entonces, ¿qué enfermedades pueden producir una cavidad preexistente en los pulmones? La tuberculosis es muy prevalente en nuestro medio, y es por eso que el 96% de los casos que hemos operado nosotros han tenido tuberculosis previa y han quedado con secuelas posttuberculosas, y ahí se ha metido un hongo, un aspergillus, y se produce un aspergiloma. También bronquiectasias de larga data, ¿no? Crónicas, ¿no? Ahí dentro de la bronquiectasia también se puede producir aspergiloma. Dentro de abscesos pulmonares, pero de meses o años de evolución, también se puede producir un hongo dentro de este absceso. En hidatiditis pulmonar complicada de larga evolución, de meses de evolución o años, también se puede producir eh, este aspergiloma. En sarcoidosis, secuelas de sarcoidosis, y en fibrosis quística también. Estos porcentajes de aquí son los porcentajes que hemos encontrado en nuestra casuística. Entonces, veamos la casuística nuestra. 96% de nuestros pacientes han tenido tuberculosis previa, bronquiectasia 2.7%, absceso 0.7% y hidatiditis complicada 0.45%. Las secuelas cavitarias post-tuberculosas se producen alrededor del 8 al 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que del 100% de los pacientes que tienen tuberculosis en general, sensible, resistente, etcétera, del 8 al 35% curan con alguna complicación, o sea, cavernas, posttuberculosas o bronquiectasias. Entonces, nuestro país altamente prevalente. Tenemos alta cantidad de gente que ha tenido tuberculosis y que camina con estos 8 al 35%, camina por la calle con sus secuelas, con sus cavernas o bronquiectasias. Y en ello se puede producir micetoma pulmonar. Y el micetoma produce hemoptisis, o sea, el hongo produce hemoptisis. El 30% de las hemoptisis leves pueden ser masivas y matar a las personas. Entonces, sabemos que la mortalidad por hemoptisis masiva es del 5 al 28%. Entonces, por eso es de que nosotros, como servicio en nuestro departamento, decimos que aspergiloma diagnosticado debe ser operado. No le damos pie a que haga hemoptisis masiva y se mueran los pacientes. Entonces, la inhalación de las esporas es frecuente, ¿no? Vean ustedes aquí, esta es la forma, cómo se encuentran en el medio ambiente, y las esporas están flotando en el aire, son muy, muy pequeñitas y pesan muy poco, de tal manera que flotan, tal como si fuese una partícula de polvo, y nosotros cuando pasamos por los parques, vamos a las chacras, vamos al campo, etcétera, definitivamente estamos aspirando estas esporas. Pero nuestro sistema inmunológico elimina todas estas esporas porque pues estas esporas son fáciles de eliminar, salvo que tengamos una cavidad dentro del pulmón y ahí se puede formar el micetoma, ¿no? Entonces, estas esporas ingresan a la cavidad pulmonar preexistente y ¿qué ocurre? Se forma una pelota de hongos a medida que va pasando el tiempo, y esta pelota de hongos produce sangrado dentro de la caverna, y de sangrado se manifiesta como hemoptisis, ¿no? Hemoptisis. Esa es la fisiopatología y la clínica de esta enfermedad. ¿Y por qué se produce hemoptisis? Porque las cavernas están ricamente irrigadas por ramas de las arterias bronquiales, y las arterias bronquiales son ramas de la arteria aorta. Entonces, estas ramas que irrigan las cavernas tienen alta presión. Cualquier movimiento, cualquier tos, etcétera, y producen hemoptisis. Pero también se producen irrigaciones anómalas por el proceso inflamatorio. Antes no estaban, pero ahora sí. A partir de las arterias intercostales se pueden producir irrigación de las cavernas en forma anómala, o a partir de la arteria mamaria externa, o a través de la arteria subclavia. Entonces tiene una rica irrigación, por eso que producen mucha hemoptisis, más hemoptisis que tuberculosis incluso. ¿Dónde se localizan los aspergilomas? Esta es una casuística hecha por nosotros en base a los pacientes que hemos operado. La mayoría de los pacientes, estamos hablando aquí, el 80% de los pacientes que hemos operado
el aspergiloma o el micetoma estaban en ambos lóbulos superiores. Eso coincide con las secuelas posttuberculosas. Y el restante porcentaje, en esos porcentajes menores, se encuentran en el resto del parénquima pulmonar. Se clasifican en simples y complejos. Simples son aquellos aspergilomas que se producen, como ustedes ven aquí en esta radiografía, en cavidades, por ejemplo, bulas, ¿no? Que tienen paredes delgadas, parénquima pulmonar alrededor sano, producen sangrado de muy poca magnitud, y ya. Y los complejos son aquellos aspergilomas que se producen dentro de cavernas posttuberculosas, generalmente, que tienen parénquima pulmonar alrededor enfermo, etcétera, y producen gran hemostasis. Esta clasificación tiene mucha importancia desde el punto de vista quirúrgico también, porque los aspergilomas simples tienen menos complicaciones postquirúrgicas que los aspergilomas complejos, que tienen mayor probabilidad de complicaciones postoperatorias. Nuestra casuística en 59% en hombres, 41% en mujeres, y desde el punto de vista del grupo etario, vean ustedes, el grupo etario de 20 a 29 años fue el grupo etario más frecuentemente comprometido. Esto coincide con tuberculosis, ¿no? ¿Qué síntomas y signos produce el aspergiloma pulmonar? Tos y hemostasis. Estos dos síntomas son los que más se producen en esta enfermedad. Por eso que cuando ustedes vean a un paciente que tiene hemostasis, no solamente piensen en tuberculosis, piensen también en aspergiloma pulmonar. Se produce más hemostasis, vuelvo a repetir por tercera vez, hay más hemostasis en aspergiloma pulmonar que en tuberculosis. Algunas veces el aspergiloma desaparece espontáneamente, pero la mayoría persisten, más del 50% originan hemostasis, ya sea leve o moderada, o hemostasis masiva, que puede comprometer la vida del paciente. El diagnóstico del aspergiloma se basa en estos aspectos. La clínica, muy bien hecha, o sea, una muy buena anamnesis, examen físico, etcétera, antecedentes. Se basa en los estudios por imagen, radiografía, tomografía, en las pruebas inmunológicas, la inmunodifusión por aspergillus y los cultivos microbiológicos si es que hacemos broncofibroscopía. Si hemos hablado de radiología, aquí las imágenes radiológicas tenemos que encontrar ¿quién? Al signo de Monod. Monod, quien lo describió por primera vez, es una radiografía de nuestros pacientes. Vean ustedes, esta es una caverna grande en el lóbulo superior derecho y dentro está esta pelota de hongos rodeada por aire. La tomografía nos muestra mejor este asunto. Vean una caverna de paredes muy gruesas, el lóbulo superior, aire en su interior y aquí la pelota de hongos. Signo de Monod. Ahí puede haber hongos con apariencias de cavidades vacías. Eso es poco frecuente, pero puede ocurrir. Más signo de Monod, vean ustedes en el hemitórax izquierdo, una cavidad enormemente grande con bronquiectasis alrededor. Este paciente sufre de tuberculosis, vean esta pelota de hongos enormemente grande. Más de lo mismo, el lóbulo superior derecho, vean aquí una, dos, tres pelotas de hongo, aquí corte coronal, hongos dentro, la caverna con hongos dentro, la caverna enormemente grande con hongos dentro. Y aquí el test de inmunodifusión para aspergillus, tal como ven los laboratoristas, aquí está el antígeno, aquí está el anticuerpo, y cuando se ve una doble línea, como ustedes ven aquí, es el signo de doble difusión para aspergillus, lo que nos dice que es positivo para aspergillus. Es prueba inmunológica. Cuando hacemos broncofiroscopía, aspiramos desde la zona donde están los hongos, mandamos para cultivo y vemos, aquí están los diferentes cultivos de los 4 tipos o especies de hongos aspergillus, fumigatus, flavus, niger y tertius. Y ustedes me dirán, pero doctor, pues usted me está hablando ya demasiado, yo le doy pues al antifúngico y ya está, se acabó el asunto. Y no, no es así. Aquí tenemos un trabajo que ustedes lo pueden ver aquí en esta revista. Es un trabajo ya antiguo en donde vemos de que la resección pulmonar produce mayor sobrevida en las personas que el tratamiento médico. ¿Y eso tiene una razón? Claro que sí. Los antifúngicos no ingresan en concentraciones inhibitorias mínimas como para matar el hongo dentro de las cavernas. ¿Por qué? Porque justamente la caverna misma hace que
los antifúngicos no penetren para que dentro de esta caverna para matar al hongo. Entonces, el hongo está dentro de ese búnker, que es la caverna post-tuberculosa o la cavidad post alguna enfermedad que las que hemos mencionado. Entonces, por más que le demos antifúngicos, esto no va a curar, no va a curar. Y se puede morir por hemostisis. Entonces, la resección pulmonar es curativa. Muy bien, vamos a ver. Entonces, cuando tenemos un paciente con aspergiloma pulmonar, ¿qué hacemos? Dividimos a los pacientes en aptos para la resección pulmonar y no aptos para la resección pulmonar. ¿En qué se basa? Los aptos para la resección pulmonar son aquellos que después de que se le hace una espirometría, tienen una capacidad vital forzada de más del 50%. Esto grábelo, más del 50%. Y un volumen expiratorio forzado al primer segundo, o según BEF1, más de 1000 centímetros cúbicos. Si tienen esos valores, son aptos para la resección pulmonar. Si los valores son por debajo de ellos, no son aptos para la resección pulmonar. Los aptos para la resección pulmonar, entonces, si los encontramos allí, se dividen en dos grupos. Los que tienen hemostasis leve a moderada y los que tienen hemostasis masiva. Los que tienen hemostasis leve a moderada, los operamos en forma electiva, los preparamos, etc. Los que tienen hemostasis masiva, los operamos de emergencia, cuando estén hemostizando, sea en la mañana, tarde, noche, madrugada, igual tenemos que entrar a operarlos si no se mueren. ¿Y qué hacemos con los no aptos para la resección pulmonar, ya sea que tengan hemostasis leve, moderada o hemostasis severa? Hacemos este tipo de procedimiento, embolización de las arterias bronquiales, aspergilectomía, plombaje más catéter, que son procedimientos destinados a disminuir el volumen sanguíneo en la hemostasis, pero no son curativos, lamentablemente. En las cirugías electivas en nuestra casuística, el 91% han sido así y 9% de emergencia. Esta es la incisión posterolateral estándar, como es una incisión de libro. Vean ustedes, los libros dicen que hagamos así y así es uno de nuestros pacientes. Vean ustedes si identifican parénquima pulmonar. Así se ven las secuelas post-tuberculosas. Casi no se ve parénquima sano y dentro está el aspergiloma. Son cirugías muy difíciles, muy sangrantes, de 6, 8 horas, 10 horas de cirugía. Alguna vez hemos estado 12 horas operando. Aquí otro paciente que está el pulmón izquierdo, se lo ha despegado desde la pared torácica por dentro, todo este pulmón ha estado pegado aquí. Esta es la aorta descendente, aorta torácica descendente. Y el electrocauterio está cohibiendo el sangrado, todos estos puntos negros es donde ha sangrado. Son cirugías muy sangrantes porque está muy irrigado. Aquí este es parénquima normal y este es parénquima enfermo post-tuberculoso. Dentro de esto está el aspergiloma pulmonar. Aquí, vean ustedes, todo esto es el pericardio, y aquí está el callado de la aorta torácica descendente, y no hay pulmón. No hay pulmón porque, vean ustedes, este es el muñón bronquial, el bronquio pulmonar, el bronquio principal izquierdo, está suturado, se ha hecho una neumonectomía izquierda. ¿Qué procedimientos hacemos para este tipo de enfermedades? La mayoría de veces lobectomías, más de la mitad de las veces, 54%, neumonectomías 20% y el resto de porcentaje, estos otros tipos de cirugía. Piezas quirúrgicas de nuestros pacientes, vean ustedes un pulmón, un lóbulo superior izquierdo, esta es la língula, aquí hay un hongo, 2 hongos, 3 hongos. Esta es una pieza más fresca con la cual hemos tomado foto, hemos abierto la caverna y esta es la pelota de hongos que está ahí adentro. Más de lo mismo, vemos, este es un lóbulo superior, vean las paredes gruesas, ¿cómo va a entrar ahí los antifúngicos? No entra, pues. Y este es el hongo. Complicaciones, infecciones de herida operatoria, empiema, cavidad pleural residual, etcétera. La mortalidad en nuestra casística es 1.6%, que es muy baja respecto a la literatura internacional. Y esta es una comparación de todos los trabajos de aspergiloma pulmonar en el mundo respecto a lo que hemos hecho nosotros. Nosotros tenemos la mayor casística del mundo en este tipo de cirugías. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor.
Ok, muy bien. Se ha quedado claro. Bueno, espero que no los haya aburrido mucho. Y más bien les voy a pasar este PPT en formato PDF a la delegada. Aquí me envió el link, ¿cierto? Sí, doctor, está bien, gracias. Y ya lo distribuyen pues para todos. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en otra oportunidad.